Ya está, creo que ya está. Sí, ya está. Ya, chicos. Vamos con brazo. ¿Ya? Entonces, chicos, brazo, como toda región, que estudiamos también la clase pasada, ¿no? Región de hombro, estudiamos región deltoidea, región pectoral, ¿verdad? Habíamos visto que tiene límites, ¿verdad? Para estudiar una región tenemos que delimitar esa región que vamos a estudiar. Entonces tenemos acá toda nuestra región del brazo, ¿no? Tenemos un límite proximal que vendría a estar dado por lo que es el borde inferior de ese músculo. ¿Se acuerdan del musculito que está acá, el músculo pectoral? Mayor, ¿no? Y por el otro lado está dado por el borde lateral de lo que es el músculo dorsal ancho, ¿ya? Entonces acuérdense. Límite proximal, el borde inferior de este musculito pectoral mayor, y el límite, bueno, el mismo límite proximal, pero del otro lado, está dado por lo que es el músculo dorsal ancho, ¿ya? Su borde lateral. Y distalmente, acuérdense que es distalmente, ¿por qué? Porque se está alejando de la línea media del cuerpo, ¿no? Su límite distal vendría a ser a 1 pulgada o a 1 dedo por encima de esta flexura del codo, ¿ya? Es un plano que pasa a 1 pulgada o a 1 dedo por encima de esta flexura del codo. Ahora, una vez que ya vimos eso, nosotros para estudiar brazo lo vamos a dividir, ¿ya? Porque esto se divide según la fascia, envía trabéculas y hace que lo divida en compartimentos. En un compartimento anterior y un compartimento posterior, ¿ya? Para un mejor estudio. Entonces nosotros lo vamos a dividir en región anterior y una región posterior, ¿vale? Vamos a empezar con la región anterior ahorita. Entonces, en esta región anterior vamos a ver nuestros planos de disección. Lo primero que vemos nosotros en el cuerpo es la piel, ¿verdad? En esta zona de la región anterior vamos a ver que la piel es más fina y es más elástica. Si nosotros retiramos la piel, nos queda lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y nosotros mencionamos que todo lo que esté encima de la fascia, es decir, en el tejido celular subcutáneo, son elementos superficiales, ¿verdad? Elementos superficiales. ¿Y qué elementos superficiales tenemos acá? Tenemos a venas, venas superficiales. Vamos a hablar de 2 venas importantes, de la vena cefálica y de la vena basílica. La vena cefálica es una vena que ustedes ya saben su nombre, ya la conocen. ¿Por qué? Porque justamente esta vena cefálica, que si se dan cuenta tiene un trayecto lateral, ¿verdad? Un trayecto lateral. Esta es la parte lateral, esta es la parte medial, ¿no? Tiene un trayecto lateral. Va a dirigirse hacia lo que es el surco delto, porque acá está el deltoides, pectoral, porque acá está el pectoral mayor. Surco delto, pectoral, para ser parte de su contenido, ¿ya? Y poder desembocar en la vena axilar, ¿ya? Esta vena cefálica tiene un trayecto lateral en el brazo, va al surco delto pectoral, ¿junto con quién iba? Con la rama deltoidea, ¿verdad? Junto con la arteria deltoidea. Y luego tenemos a la vena basílica, que esta vena basílica en la primera parte del brazo es superficial, ¿no? La podemos observar. Tiene un trayecto medial, pero ni bien va avanzando, sigue metiéndose y se hace profunda. Ya no la vemos acá, ¿verdad? Esa al final va a desembocar o es tributaria de lo que es la vena axilar. Ya, chicos, entonces acuérdense de esas 2 venitas, vena cefálica y vena basílica. Luego vamos a ver cómo es que se forman. Ah, y acuérdense de eso, vena cefálica, trayecto lateral, vena basílica, trayecto medial. ¿Ya? Si es posible, se ponen en la misma posición de esta imagen y se empiezan a dibujar las venas, ¿no? Ahí está tu vena cefálica y tu vena basílica, para que puedas recordar. En el caso de la inervación sensitiva, chicos, porque acuérdense, como estamos en tejido celular subcutáneo, todos estos son elementos superficiales. Entonces, los nervios que encontremos acá son ramas sensitivas, ¿ya? Sensitivas.
En el brazo vamos a tener a 3 nervios. Uno, que vendría a ser el accesorio braquial cutáneo medial. Este solamente se va a quedar en el brazo, a nivel del brazo, ¿ya? No va a dirigirse al antebrazo, se queda en el bracito y lo que hace es inervar la parte medial del brazo. Luego tenemos otro que es el braquial cutáneo medial, ¿ya? Braquial cutáneo medial. Este inerva la parte ventromedial del brazo y, si se fijan, al momento de pasar la flexura del codo, ese mismo nervio que es el braquial cutáneo medial cambia de nombre en el antebrazo. En el antebrazo, ¿cómo se llamará? Antebraquial cutáneo medial. ¿Ya? Antebraquial cutáneo medial. Entonces, acuérdense de eso. En el brazo se llama braquial cutáneo medial. Y en el antebrazo, al pasar la flexura del codo, cambia de nombre a antebraquial cutáneo medial. Luego tenemos al nervio radial, que inerva la parte posterior y la parte lateral de lo que es el brazo. ¿Ya? Sus fibras sensitivas igual bajan. Pero tenemos ya para adelantar antebrazo un poquito, tenemos un nervio acá, que es el nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Qué sucede con este nervio? Este nervio en el antebrazo es superficial, pero este nervio proviene de otro nervio que es un nervio profundo, que no se ve acá, ¿ya? Porque estamos en el tejido celular subcutáneo, estamos en elementos superficiales. Entonces, ese nervio, que si se dan cuenta sale del músculo, ¿no? De adentro, acá se hace superficial. Ese es el nervio músculo cutáneo. ¿Ya, chicos? El nervio músculo cutáneo es profundo en el brazo, pero al pasar la flexura del codo se hace superficial y cambia de nombre a antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Antebraquial cutáneo lateral. Entonces, para repasar y repetir. El nervio que se quedaba únicamente en el brazo e inervaba la parte medial de este brazo era el accesorio, ¿verdad? El accesorio del braquial cutáneo medial. Luego tenemos otro nervio, ¿no? Que fíjense, pasa la flexura del codo y hay otra flechita. Entonces, este nervio de acá será el braquial cutáneo medial. Que ya habíamos dicho, ¿no? Al momento de pasar la flexura del codo, cambiaba de nombre en el antebrazo para llamarse ante, ya, de antebrazo, ante, y lo mismo, braquial cutáneo medial. Inervación de la parte lateral, ¿quién estaba? El radial, ¿verdad? El radial. Y en el caso del antebrazo, en la parte lateral, estaba el antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Que de quién provenía? Ustedes ya saben, de un nervio profundo que se llama nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Nervio músculo cutáneo, que es profundo en el brazo, pero se hace superficial en el antebrazo. ¿Ya? Un pequeño esquema para que lo puedan recordar. Esto ya está ya coloreado para que vean más o menos qué son la parte que inerva, ¿no? Seguramente eso lo encuentran en sus libros. Ahora sí. Vamos con la parte de músculos, ¿no? Los músculos. En el caso de la región anterior, chicos, tenemos 2 planos, ¿ya? Ustedes cuando vean el cuerpo, ya seguramente han ido al anfiteatro, cuando vean el cuerpo, primero van a ver un plano, ¿no? Un plano de músculos. Y cuando levanten esos músculos, porque ya están disecados, cuando los levanten, van a ver seguramente el segundo plano. En el primer plano va a estar lo que es el músculo deltoides, que es un músculo que ya vimos, no lo vamos a repetir, pero para que lo tengan en cuenta, que está en el primer plano. Y en el segundo, el segundo músculo que está en el primer plano vendría a ser el músculo bíceps braquial. ¿Ya? Esos son los 2 músculos que están en el primer plano de la región anterior. ¿Ok? De la región anterior.
En el segundo plano, si nosotros levantamos esos musculitos, encontramos al músculo coracobraquial y al músculo braquial anterior. Ahora, en el caso de inervación, al deltoides, tú ya sabes que ¿quién lo inerva? Nervio axilar o también llamado nervio circunflejo. Y en el caso del bíceps braquial, del coracobraquial y del braquial anterior, lo va a inervar el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, esos son los 4 músculos que vamos a ver. Menos el deltoides no lo vamos a volver a ver porque ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, vamos directamente, ¿no? Primer plano, ya vimos el deltoides, vamos de frente al bíceps braquial. El bíceps braquial también es un músculo, chicos, que ya hemos visto, ¿verdad? Ya vimos sus inserciones cuando hablamos de sistema esquelético. Como su mismo nombre lo dice, presenta 2 porciones, bíceps. Tenemos una porción corta y una porción larga, ¿verdad? En el caso de la porción corta, ¿dónde es que se inserta? Fíjense, esta porción corta se inserta en el vértice de la apófisis coracoides, ¿verdad? Vértice de la apófisis coracoides, en la escápula. Y en el caso del músculo bíceps braquial, porción larga, fíjense, va a llegar hacia la tuberosidad supraglenoidea, ¿ya? Tuberosidad supraglenoidea. Y ambas porciones se van a unir y terminan insertándose en lo que es la tuberosidad bicipital del radio, ¿ya? Tuberosidad bicipital del radio. ¿Qué es esta cosita que vemos acá? Esto es la aponeurosis bicipital o también llamado lacerto fibroso, ¿ya? Es como la extensión que se dirige hacia la fascia braquial para poder hacer reforzamiento al momento de hacer la flexión, ¿ya? El lacerto fibroso o aponeurosis bicipital, ¿ya? Pero no se olviden que el sitio de inserción de ambas porciones del bíceps es en la tuberosidad bicipital del radio. Del radio. Sigamos. Bueno, también lo pueden identificar porque fíjense, su tendón va a pasar por la corredera bicipital del húmero. Ya lo van a poder ver fácilmente ahí. Su tendón pasa por ahí. De la porción larga, ¿ya? De esta porción. Pasa por esa corredera bicipital. Ya, vamos con segundo plano. Segundo plano, tenemos a 2 músculos, ¿verdad? Tenemos al músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior. Vamos a empezar con el músculo coracobraquial, que es un musculito que también ya hemos mencionado antes. ¿Dónde se insertaba? De igual manera, ¿no? De igual manera que acá, que nuestro amigo porción corta, se inserta en el vértice de la apófisis coracoides, ¿verdad? Y miren, fíjense, ¿hasta dónde llega? Hasta el húmero. ¿Exactamente dónde? En la cara ventromedial, ¿no? En la cara ventromedial del húmero, en la rugosidad coracobraquial o impresión coracobraquial. Fíjense, este era el musculito que les decía que se hacía como anticucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién lo atravesaba? El nervio músculo cutáneo, ¿ya? El nervio músculo cutáneo lo hace como anticucho y lo atraviesa. Luego vamos con el braquial anterior, ¿ya? Con el braquial anterior. Este músculo braquial anterior también tiene la característica de que es el único que se inserta tanto en cara ventromedial como en cara ventrolateral, ¿verdad? Se inserta en ambas caras del húmero y va a terminar en lo que es la tuberosidad cubital, ¿ya? Tuberosidad cubital. Entonces, ya, terminamos con los músculos. Hasta ahí fácil, ¿no? En la región anterior hay 4 músculos. Se divide en 2, primer plano, segundo plano. Primer plano, deltoides, con el bíceps, y el segundo plano con lo que es coracobraquial y braquial anterior. ¿Ya? Son 4 músculos. Ahora vamos con vasos y nervios. Bueno, chicos, vamos a hablar de la arteria braquial y probablemente les pregunten relaciones de la arteria braquial,
relación con el nervio mediano, ramas de la arteria braquial. Entonces empezamos con relaciones primero de la arteria braquial. Tenemos que la arteria se va a relacionar, ¿no? Adelante de ella va a estar lo que es el músculo coracobraquial, el bíceps braquial, por detrás vendría a estar el vasto medial del tríceps braquial, por detrás también de esa arteria está lo que es el braquial anterior. Lateralmente, ¿ya? Lateralmente a la arteria está lo que es el músculo coracobraquial. Y también va a estar un canal que está formado del bíceps con el braquial anterior, que está más abajito, que es el canal del pulso braquial, ¿ya? Canal de pulso braquial. Y bueno, por dentro o medialmente está lo que es la fascia, ¿no? Fascia braquial. Ahora, capaz les pregunten esto, relaciones del nervio mediano con la arteria braquial o relaciones de la arteria braquial con el nervio mediano. Van a decir, ¿es lo mismo? Pues no. Hay una diferencia, sino que en una te están preguntando la ubicación del nervio y en otra te están preguntando la ubicación de la arteria. ¿Qué sucede? La arteria braquial y el nervio mediano en el brazo van a ir juntos, ¿ya? Son como patas, así, no se despegan. Entonces, en todo el trayecto van a estar juntos. Lo que sucede es que si nosotros lo dividimos en tercios a esta arteria, chicos, si nosotros lo dividimos en tercios, ¿vale? Vamos a ver que el nervio empieza a cambiar su posición, ¿no? No siempre está de un lado. Entonces, si nos preguntan, relaciones del nervio mediano con la arteria braquial, te están preguntando ahí la ubicación del nervio, ¿ya? Y como ya dividiste a tu arteria en tres partes, ¿no? En tercio proximal, en tercio medio y en tercio distal, vas a empezar a describir. Recordando, ¿no? Que esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Tú ya sabes por qué, por la línea media del cuerpo, ¿ya? Entonces, en el tercio proximal, ¿cómo vemos al nervio? Acá. El nervio está lateral, ¿verdad? Está por fuera, lateral a la arteria, ¿ya? Entonces vamos a decir, en el tercio proximal el nervio está lateral a la arteria braquial, ¿vale? En el tercio medio, ¿qué sucede con el nervio? Fíjense cómo va poniéndose adelante. Entonces vamos a decir, ok, en el tercio medio el nervio está adelante de la arteria braquial, ¿ya? Está adelante. Y ya en el tercio distal, ¿verdad? El nervio, fíjense, hace como de un lado se va para otro lado, como en una diagonal, ¿verdad? En el tercio distal vemos que el nervio ya está del otro lado, entonces el nervio está medial a la arteria, ¿ya? Medial a la arteria. ¿Qué sucede si es que te preguntan al revés? Relaciones de la arteria braquial con el nervio mediano. Entonces ahí te están preguntando la ubicación de la arteria, ¿ya? De la arteria. Haces lo mismo. Tienes que fijar a quién vas a tener de eje, en este caso al nervio, ¿verdad? Vamos con un resaltador. ¿Ya? Esta es tu arteria. ¿Ya? Improvisamos rápido. Hacemos lo mismo. ¿Ya? Hacemos lo mismo. Y lo dividimos. ¿Vale? Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de la arteria, ¿ya? Vamos a tener de punto de eje al nervio. Entonces, en el tercio proximal, la arteria, ¿ubicada de qué lado está del nervio? Está medial, ¿verdad? Porque esto sigue siendo lateral y esto sigue siendo medial. Entonces, la arteria está del lado medial al nervio. Está medial al nervio. Entonces decimos, en el tercio proximal, la arteria está medial al nervio mediano.
En el tercio medio, ¿dónde se encuentra la arteria? En el tercio medio, la arteria se encuentra detrás, ¿no? O atrás del nervio mediano, ¿ya? La arteria está atrás del nervio mediano. Y en el tercio distal, ¿la arteria dónde se encuentra? Acá. Acá está la arteria y acá está el nervio. Está lateral, ¿verdad? Está lateral al nervio mediano. Entonces vamos a decir, la arteria está lateral al nervio mediano. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia de cómo te lo pueden preguntar. En una te preguntan relaciones de la ubicación del nervio y en otra te preguntan la ubicación de la arteria. ¿Ya? Practíquenlo. En sí es lo mismo, nada más es que, es más, lo pueden hasta dibujar su arteria. Lo único que cambia es que el nervio va como diagonal, ¿no? De lateral o de afuera hacia adentro, ¿ya? Como si hicieran así. Y el nervio, ¡pa!, hace esto, ¿ya? Lo practican y ya, más o menos se les queda así. Pero con dibujo, ¿ya? Con dibujo. ¿Qué más? A ver acá. A nivel del codo también te ponen relaciones, ¿no? Medialmente, ¿quién va a estar? Este musculito de acá que se llama pronador, redondo. Lateralmente está este bíceps braquial, y por delante está esta fascia que es el lacerto fibrosis, o también llamada aponeurosis bicipital. ¿Ya? Que ya les dije que es como un reforzamiento para la flexión. Ahora sí, vamos con la arteria braquial. Esta arteria braquial, chicos, al igual que vimos la arteria axilar, si se acuerdan, tiene colaterales, ¿no? Tiene ramas colaterales. En este caso va a presentar 5. Vamos con la primerita, ¿ok? Tenemos a la arteria braquial profunda, ¿ya? A la arteria braquial profunda. Es una arteria que también ustedes ya varias veces la han escuchado, ¿verdad? Una arteria que va a pasar por la cara posterior del húmero. ¿Por qué? Porque ¿a dónde se va a ir? Al canal de torsión, ¿verdad? Al canal de torsión. ¿Junto con quién se va al canal de torsión? Con el nervio radial, ¿verdad? Y sus dos venas satélites. Ese es el contenido del canal de torsión. Entonces, esa arteria braquial profunda pasa por el canal de torsión, se dirige hacia allá la parte distal del húmero y vemos que se va a dividir, ¿ya? Casi desde la parte distal del húmero se va a dividir en 2 ramas. Una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Una rama anterior y una rama posterior. Ya está ahí todo claro. Luego acá. Tenemos la colateral medial proximal, ¿ok? Colateral medial proximal, que es esta. Esta colateral medial proximal, chicos, va a acompañarse del nervio cubital, ¿ya? Se acompaña del nervio cubital, la colateral medial proximal. Y otra más abajito es la colateral medial distal, ¿ya? Colateral medial distal, que va a dar una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Rama anterior y rama posterior. Luego, bueno, acá nos observa, están las arterias ramas musculares para irrigar músculos de la zona, y también está la nutricia del húmero, ¿ya? En total son 5 arterias. La braquial profunda, las 2 colaterales, la colateral medial proximal y la colateral medial distal, las musculares y la nutricia del húmero, ¿ya? Lo vamos a volver a ver en un ratito cuando veamos hay un círculo arterial a nivel del codo. Hay un poco más de arterias ahí, pero espero que se pueda entender. Luego, ¿qué otro elemento profundo tenemos? El nervio mediano, ¿ya? Este nervio mediano, fíjense chicos, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su origen? De la raíz lateral del mediano y la raíz medial del mediano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos plexo braquial? Esa raíz lateral del mediano provenía ¿de qué cordón? Del cordón ventrolateral, ¿verdad? Y la raíz medial del mediano provenía del cordón ventromedial.
Ambas raíces forman a tu nervio mediano, que está aquí. ¿Ya? Y este nervio mediano tiene inervación sensitiva de 3 dedos y medio. ¿Ya? 3 dedos y medio. Ahí van a ver de qué más o menos estoy hablando. Otra cosa, por cómo puede identificarlo, fíjense las raíces que van a hacerle a la arteria axilar. Ambas raíces del nervio mediano le hacen una pinza a la arteria axilar. ¿Ya? Si es que el cuerpo está bien bonito y bien disecado, lo van a poder ver. Y eso es lo que me refiero con 3 dedos y medio. Fíjense. Nervio mediano, esta es la inervación palmar sensitiva. Inerva 3 dedos y medio. En el caso de la inervación dorsal, únicamente va para los digitales, ¿no? Sus 3 dedos y medio para los digitales, ¿no? Inervación dorsal tiene más predominio el nervio radial en la parte dorsal, pero no llega acá, no llega a los digitales. Ese es el encargado, el nervio mediano. Y bueno, también el nervio cubital que inerva 1 dedo y medio, ¿no? 1 dedo y medio. En ambas caras, tanto en dorsal como en palma, ¿no? Ese es un adelanto de mano. ¿Qué otro nervio vamos a tener acá? El nervio músculo cutáneo. Ese nervio músculo cutáneo también lo vimos en plexo, ¿se acuerdan? ¿De qué cordón provenía? Del cordón ventrolateral, ¿verdad? Del cordón ventrolateral. Y lo identificaban porque iba a atravesar a el músculo córaco braquial, ¿no? Este es el nervio que les digo que es profundo en el brazo, ¿ya? Es profundo en el brazo, pero cuando pasa la flexura del codo se vuelve superficial y cambia de nombre a antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Para inervar justamente la parte o la región lateral del antebrazo. Ya así lo ven más o menos en el cuerpo. Tu nervio musculocutáneo, no lo ven ya acá en el brazo porque es profundo, pero ya cuando pasa la flexura del codo se hace superficial. Y ahí lo pueden ver. Antebraquial cutáneo lateral se llama. Luego está el nervio cubital. El nervio cubital también es un nervio terminal del plexo braquial que lo vimos. ¿De qué cordón es? Cordón ventromedial, ¿verdad? Cordón ventromedial. Vemos que tiene un trayecto medial, ¿verdad? Trayecto medial. Vamos a ver que a nivel de ya la parte distal del húmero va a pasar por el canal epitrócleo-olecraniano, ¿no? Así cuando te chancas el codo, sientes una electricidad, ya es por eso. Ahí está tu nervio cubital, te lo chancaste. Sigue su trayecto medial, llega a nivel de la muñeca para pasar por el canal de Gullón, ¿no? Y de ahí manda sus ramas sensitivas a 1 dedo y medio a nivel de la mano, tanto en región palmar como en región dorsal. Ya, hasta ahí terminamos región anterior, chicos. Ya, región anterior. Ahora vamos con región posterior. Acá, como ya habíamos hablado de los planos de disección, la piel va a ser un poco más gruesa, ¿verdad? Si nosotros quitamos la piel, encontramos lo que es el tejido celular subcutáneo, donde encontramos los nervios sensitivos, acuérdense que esto es inervación sensitiva, del nervio axilar, o también llamado nervio circunflejo, y del nervio radial, ¿ya? Del nervio radial. ¿Cuál es el único músculo que vamos a encontrar en la región posterior del brazo? El tríceps. ¿Ya, chicos? Acá fácil. Tríceps nada más. Pero tú te tienes que acordar dónde es que se inserta cada porción del tríceps. Son 3 porciones. Entonces, una porción, que es justamente la porción larga, se insertaba en la tuberosidad subglenoidea o infraglenoidea, ¿verdad? Porque estaba debajo de la glena. Esa es la porción larga. Luego teníamos a lo que es el vasto, tríceps braquial vasto lateral, y acá bien metidito el tríceps braquial vasto medial, ¿ya? El vasto lateral estaba por fuera y por arriba del canal de torsión. Y el vasto medial estaba por dentro y por debajo del canal de torsión.
Las tres porciones se van a unir y van a terminar ¿dónde? En la base del olecrano, ¿no? En la base del olecrano. Ustedes ya saben que el olecrano es ¿de qué hueso? Del cúbito, ¿ya? Del cúbito, en la base del olecrano. Entonces, no se confundan. El tríceps braquial se inserta en el cúbito, en la base del olecrano, mientras que el bíceps braquial se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Bíceps, radio, tríceps, cúbito. ¿Ya? No se confunde. Y bueno, es inervado por el nervio radial, ¿no? Obviamente. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos a la arteria braquial profunda y el nervio radial, ¿no? Están juntos, ustedes ya saben que forman parte del contenido del canal de torsión, junto con sus dos venas satélites. ¿Ya? Terminamos, ahora vamos con la parte de codo. Como es una región, de igual manera, vamos a hablar de esta región, sus límites. Su límite proximal va a ser un dedo por encima o una pulgada por encima de la flexura del codo. Su límite distal, de igual manera, va a ser un dedo por debajo de la flexura del codo. ¿Ya? Es esta parte de acá. Acá lo importante, que capaz les pregunten, es esta M venosa, ¿no? M venosa del codo. ¿A quién encontramos? Primero, encontramos a esta vena radial superficial. ¿Ya? Vena radial superficial. Entonces, para que te ubiques, esto es la parte lateral, ¿no? Porque estamos hablando de radial. Y esta es la vena cubital. Entonces, esta es la parte medial. ¿Ya? Si tú extiendes tu bracito, ¿no? Si tú sigues la línea del pulgar, esa es la parte lateral. ¿Ya? El límite lateral. Y si tú sigues la línea de tu meñique, esa es la parte medial. Entonces, vamos acá. Tenemos a la vena radial superficial, trayecto lateral, vena cubital superficial, trayecto medial. Tenemos a esta vena que se llama vena mediana, junto con sus vena mediana lateral y su vena mediana medial. Y ya tenemos a dos conocidas acá arriba, que era justamente la vena cefálica, que tiene trayecto lateral, y la vena basílica, que tiene trayecto medial, ¿verdad? Entonces te van a preguntar cómo es que se forma la vena cefálica. Ok, se forma entonces por la unión justamente de esta vena radial superficial, ¿ya? Vena radial superficial, junto con esta vena mediana lateral. Así forman a la cefálica. ¿Cómo forman la basílica? Bueno, ese color no. Un rojito. ¿Cómo forman a la basílica? Con la vena mediana medial y con la vena radial superficial. ¿Vale, chicos? Entonces pueden preguntar eso de ahí. Pero ustedes ya saben ya. Vena radial superficial, vena cubital superficial. Ya saben que la vena mediana tiene su vena mediana lateral y su vena mediana medial, ¿no? Y ya también saben que su vena cefálica tiene un trayecto lateral y su vena basílica tiene un trayecto medial. ¿Ya? Esa es la M venosa del codo. En el caso de nervios superficiales, acá es el cambio de nombre, ¿se acuerdan? El cambio de nombre, al pasar la flexura del codo iba a cambiar de nombre. Por ejemplo, esta que es el nervio braquial cutáneo medial, al pasar la flexura del codo, cambiaba de nombre a antebraquial cutáneo medial. ¿Ya? Antebraquial cutáneo medial. Y esto que era profundo en el brazo, que era el nervio músculo cutáneo, se hace superficial al pasar la flexura del codo y se vuelve el nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Antebraquial cutáneo lateral. Ahora acá, que también les pueden preguntar, fosa cubital. Les van a preguntar seguramente límites, también el contenido. A ver,
En el caso de límites, chicos, vemos que hay una línea horizontal que va desde lo que es el epicóndilo hacia la epitróclea. Ese es su límite proximal. Su límite medial va a estar dado justamente por lo que es el músculo pronador redondo. Su límite lateral está dado por este musculito de acá, ¿no? Todo este de acá, que es el supinador largo. Y su vértice, si se dan cuenta, es la unión de ambos músculos, es como que el ángulo, ¿no? A ver, vamos a ver otro. El ángulo, ¿no? Fíjense, este angulito que forma. El supinador largo con el pronador redondo, ese es su vértice. ¿Ya? Y por dentro vendría a estar el músculo braquial anterior, o sea, por lo que está por detrás de esta fosa cubital. Ya, esos son los límites. Ahora, vamos a ver que a esa fosa cubital, ¿no? Que es como un triangulito, lo va a dividir algo. ¿Qué cosa es lo que lo divide? Lo divide el tendón del bíceps braquial, ¿ya? Lo divide el tendón del bíceps braquial. Y así se forma lo que es el canal bicipital lateral y el canal bicipital medial, ¿ya? Y ahí les van a preguntar contenido del canal bicipital lateral o contenido del canal bicipital medial. Vamos a ver eso acá. Entonces, tenemos al canal bicipital lateral. ¿Cuál vendría a ser su contenido? Del canal bicipital lateral, básicamente es el nervio radial, ¿ya? A ese nivel, el nervio radial, fíjense, se divide, por así decirlo. Si superficialmente da sus ramas sensitivas, ¿no? Y luego da otra ramita que es profunda, que ya se mete, ya es para inervación motora eso, ¿ya? Entonces ahí el nervio radial se va a dividir en una rama sensitiva y una rama motora. Y también tenemos esto de acá, que vendría a ser una anastomosis, una unión de arterias. Vemos que se va a anastomosar, ¿qué arteria? La rama anterior de la arteria braquial profunda. ¿Ya? Acuérdense que acá estaba la arteria braquial profunda, y esa arteria braquial profunda iba a dar una rama anterior y una rama posterior, ¿verdad? Y luego va a venir por acá otra arteria, y de esa arteria va a salir una ramita, ¿ya? Esa ramita que sale vendría a ser la arteria recurrente radial anterior, ¿ya? Recurrente radial anterior, que se une con la rama anterior de la arteria braquial profunda y se anastomosan, se juntan, se unen, ¿vale? Eso es lo que pasa en el canal bicipital lateral. La anastomosis, la unión de la rama anterior de la braquial profunda con la arteria recurrente radial anterior, ¿ya? En el caso del canal bicipital medial, ya chicos, medial, su contenido, ¿quién va a ser? La arteria braquial. A ese nivel van a ver que esta arteria braquial se va a bifurcar, se divide en una arteria radial y una arteria cubital, ¿ya? Como que tu arteria braquial está acá y ya se divide ya, a ese nivel. En una radial y una cubital. Y también está el nervio mediano, ¿vale? Que ya se hace profundo y a ese nivel. Se mete ya. Entonces, contenido básicamente la arteria braquial y el nervio mediano, ¿ok? Arteria braquial y nervio mediano. Del canal bicipital medial. Y del canal bicipital lateral era el nervio radial y la anastomosis de dos arterias, de la rama anterior de la braquial profunda, junto con la recurrente radial anterior. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente. Ahora, esto de acá, el círculo arterial del codo. Ya sé que van a decir, Marife, eso son muchas arterias, no voy a aprender todo. Ya. De acá son muchas porque estamos juntando las ramas de las arterias cubital y de la arteria radial, ¿no? Para poder explicar eso tenemos que mencionar algunas ramitas de estas dos arterias. Pero nosotros vamos de general a específico, ¿ya? Para que no marearlos. Primero, vamos a hablar de las estructuras para que se puedan guiar. Esto es un número, ¿verdad? Ustedes ya saben que es un número, en este caso, derecho, ¿no? Un número derecho.
¿Está? ¿Por qué? Porque la cabeza está mirando, ¿no?, hacia la línea medial del cuerpo. También podemos observar en la parte de adelante lo que es la corredera bicipital, ¿no? Entonces es un número derecho. Es decir, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. ¿Qué más? Tenemos que esto vendría a ser el epicóndilo. El epicóndilo, acuérdate que es lateral. Y tenemos la epitróclea, que es medial. ¿Ya? No te olvides. Y tenemos esta enorme arteria acá, que es la arteria braquial, ¿verdad? Esta arteria braquial que a nivel ¿de qué canal? Del canal bicipital medial se iba a bifurcar en una arteria radial, que la tenemos acá, y una arteria cubital. Daba dos ramitas, ¿ya? Hasta ahí todo claro. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Entonces vamos a continuar acá. Esta arteria braquial, chicos, ya habíamos hablado que tenía colaterales, ¿verdad? Iban a salir ramas de esta arteria braquial. Entonces, la primera que salía era esta arteria braquial profunda, que ya les dije, ¿no? Se iba por la parte posterior del húmero, junto con el nervio radial y sus dos venas satélites para formar el contenido del canal de torsión, ¿ya? Es algo que tienen que tener ya fijo. Luego descendía, y si se fijan, nos iba a dar dos ramitas más. Una rama anterior, ¿ya? Rama anterior y una rama posterior. Ya, esta es la rama anterior. Y esta es la rama posterior. ¿De quién? De la braquial profunda. Hasta ahí, todo claro. ¿Vale? Todo claro. Seguimos con las ramas de la braquial profunda, que son ramas que ustedes ya conocen. Esta de acá. Esta vendría a ser una colateral, ¿verdad? Una colateral medial, como está más arribita, es la colateral medial proximal. ¿Ya? Colateral medial proximal. Vemos que está llegando a otra arteria, ¿ya? ¿Quién es la que está debajo? Otra colateral, la que nos faltaba. La colateral medial distal. ¿Ya? Colateral medial distal. Esa colateral medial distal les había dicho, chicos, que iba a darnos dos ramas, ¿no? Una rama anterior, ¿ya? Rama anterior. Y nos iba a dar una rama posterior. ¿Verdad? Rama anterior y rama posterior. ¿Hasta ahí? Todo claro. Estamos nada más hablando de las ramas colaterales de la braquial. ¿Ok? Ya. Entonces, acá en este círculo arterial del codo, chicos, son dos círculos, ¿ya? Uno vendría a ser lo que es el círculo arterial anastomosis periepicondilio. Ustedes ya saben cuál vendría a ser. Epicóndilo, periepicondilio, ¿ya? Es este círculo. Y el otro círculo es el círculo arterial anastomótico periepitroclear, ¿ya? A nivel de la epitróclea. Ya. Entonces, ahora sí, dejamos de hablar de las ramas de la arteria braquial y vamos a pasar a hablar de la arteria radial y de la arteria cubital. ¿Ok? A ver acá, se me acabaron los colores. Una pluma. Ya, esta arteria, chicos, esta arteria radial, me va a dar una ramita, fíjense, ¿no? Esta ramita de acá, que se está uniendo con esta rama anterior de la arteria braquial profunda. ¿Quién era esta? Era la recurrente, ¿no? Recurrente radial anterior. Esa se une ¿con quién? Con la rama anterior de la arteria braquial profunda. ¿Ya? Ahora, vamos a enfocarnos en la cubital. La cubital me va a dar un tronco de las interóseas, ¿ya? Una rama que se llama tronco de las interóseas. Y de ese tronco de las interóseas hay interósea anterior e interósea posterior.
De la interósea posterior va a salir esta rama que ven acá, que es la arteria recurrente radial posterior. ¿Ya? Esta de aquí. Arteria recurrente radial posterior. Vamos a encerrarlo. Y fíjense, ¿con quién se va a unir? Con la rama posterior de la arteria braquial profunda. ¿Vale? Entonces, si ya tienes completo un círculo, ¿quién vendría a ser? Tu rama anterior, tu rama posterior, ¿de quién? De la braquial profunda, junto con la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior. ¿Vale? Esas 4 arterias forman lo que es el círculo arterial anastomótico. ¿De quién? Acá está el epicóndilo. Sería periepicondilio. ¿Ya? Periepicondilio. Círculo arterial anastomótico periepicondilio. Rama anterior, rama posterior de la braquial profunda y las recurrentes. Recurrente radial anterior y recurrente radial posterior. Hasta ahí ya tenemos uno. ¿Ok? Vamos con el otro lado. A ver. Acá. De la cubital, ya chicos, de la cubital, también va a salirme otra arteria, que es justamente el tronco de las recurrentes cubitales. ¿Ya? Tronco de las recurrentes cubitales. Y ese tronco de las recurrentes cubitales, chicos, me da 2 ramas también. Una arteria recurrente cubital anterior y una arteria recurrente cubital posterior. Esta de aquí, la recurrente cubital anterior, ¿con quién se está uniendo? Con la rama anterior de la colateral medial distal, ¿verdad? Entonces, esta de acá, vamos a encerrar. Otro color. Esta de aquí, que es la recurrente cubital posterior. ¿Con quién se está uniendo? Con la rama posterior de la colateral medial distal. ¿Ya? Entonces, ¿a quién me va a formar? Ya tengo completo mis 4 arterias. ¿Quién me forma mi círculo arterial anastomótico periepitoclear? Rama anterior de la colateral medial distal, rama posterior de la colateral medial distal y estas recurrentes. Recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Esas me forman mi círculo arterial anastomótico ¿en qué estamos? Epitroclear. Periepitoclear. ¿Ya, chicos? ¿Qué arteria une a ambos círculos? Tanto al círculo periepicondilio como al círculo periepitoclear. Esta de acá, que es la arteria transversa retrolecraneal. ¿No? Arteria transversa retrolecraneal. Esa de ahí, la 14. ¿Ya? Sé que es muchas arterias, chicos, pero hay que ver cómo primero aprenderse los nombres y ya de ahí dibujarlo para saber con quién se conecta con cada quien. ¿Ya? Pero es más o menos un resumen de eso. Ahora, terminamos con esto. Capaz les pregunten en anatomía aplicada, lesiones nerviosas que pueden dar, ¿no? Por ejemplo, lesión del nervio mediano. Se asocia más o menos a la función que cumple cada nervio, ¿ya? Por ejemplo, el nervio mediano, ¿qué lesión te da? La mano de predicador, ¿no? Acuérdate que el mediano inervaba 3 dedos y medio, ¿no? La mano del predicador te da. Lesión del nervio radial, ¿no? Que se encargaba de la extensión. Mano caída o mano en gota, ¿ya? Mano caída o mano en gota se le conoce.
así, como no puede hacer extensión la mano, se queda así, caída, como muerta. Luego está la lesión del nervio ulnar. Ustedes ya saben que ulna es igual a cúbito, así que esto vendría a ser lesión del nervio cubital. Y bueno, acá está la mano en garra, ¿ya? O garra. O lo que lleve garra, así, cualquier nombre, porque a veces cambia de nombre. ¿Ya? Es eso. Nervio cubital. Bueno, esto es lo que van a ver en el cuerpo. Ya lo vimos, ¿no? La M venosa. No creo que la vean así. El cuerpo está un poquito más dañado, la verdad, del anfiteatro. Pero más o menos para que se guíen. Ya, terminamos con esto de acá. Es arteria radial y arteria cubital. ¿Ok? Quiero que hoy día se vayan sabiéndose ya al menos los nombres de arteria radial, la arteria cubital, y también a nivel de la mano se van a formar unos arcos, ya como una anastomosis. Y esos arcos reciben nombres que les pueden preguntar. Entonces, vamos a empezar con arteria radial. Ya, arteria radial. Tenemos nuestra arteria radial. Ustedes ya saben, ¿no? La arteria radial y la arteria cubital, ¿de dónde provienen? De la arteria braquial, ¿no? De la arteria braquial daba sus dos ramitas, que es la radial y la cubital. Entonces, esta arteria radial, al igual que toda arteria grande, tiene sus ramas colaterales. La primera, ¿cuál va a ser? Tenemos a la recurrente radial anterior. ¿Se acuerdan de esta, no? Es la que va a anastomosarse. Recurrente radial anterior. Otra ramita, ramas musculares, ¿no? Esa se dirige a los músculos de esa zona, ¿ya? Ramas musculares. Otra ramita, ya más a nivel distal. Tenemos a la TAC. ¿Qué es la TAC? ¿Tomografía? No, no es tomografía. La TAC es la transversa anterior del carpo, ¿ya? No se olviden. TAC, transversa anterior del carpo. Por ahora, quiero que se aprendan los nombres, ¿ya? Siguiente arteria. Tenemos a la radio palmar, ¿ya? Arteria radiopalmar. Siguiente arteria, a la dorsal del pulgar, ¿ya? Dorsal del pulgar. Es esta que está punteadita. Se dirige al pulgar. Luego tenemos otra que es la radiodorsal, ¿ya? Radiodorsal, también está punteadita. Luego tenemos otra que es la interósea del segundo espacio, ¿no? Interósea del segundo espacio. Y tenemos la interósea del primer espacio que va a actuar como rama terminal. ¿Ya? Total son 8. Recurrente radial anterior, ramas musculares, la TAC, que es la transversa anterior del carpo, la radiopalmar, la dorsal del pulgar, la radiodorsal, la interósea del segundo espacio y la interósea del primer espacio que actúa como rama terminal. ¿Ya? Esas son las colaterales de la radial. Ahora, ¿qué sucede con la arteria cubital? Tenemos acá sus ramas colaterales también. La primera, el tronco de las recurrentes cubitales. ¿Ya? Tú ya sabes que va a darte una recurrente cubital anterior y una recurrente cubital posterior. ¿Ya? Pero por ahora quiero que te sepas tronco de las recurrentes cubitales. Es una de las ramas. Otra rama, tronco de las interóseas, que tú ya sabes, se divide en interósea anterior y en interósea posterior, ¿verdad? De la interósea posterior era justamente de donde salía ¿quién? Salía la rama recurrente radial posterior para anastomosarse, ¿ya? Para anastomosarse, la ven acá. Esta es la recurrente radial posterior, ¿ya? Sale de esa interósea posterior, que viene del tronco de las interóseas. Luego está otra
ramita que son arterias ramas musculares. Tenemos a otra TAC. ¿Se llaman igual? ¿Son la misma arteria? No. Una es de la arteria radial y otra es de la arteria cubital. ¿Ya? Arteria anterior transversa del carpo. Tenemos otra arteria que es la cúbito dorsal. ¿Ya? Cúbito dorsal. Y la otra que vendría a ser la cúbito palmar. ¿Ya? Y hay una rama terminal, ¿ya? Que vendría a estar por acá, que es la cubital terminal. ¿Ya? Cubital terminal. Es una séptima. Cubital terminal. Ahora sí, una vez que nosotros ya no sabemos los nombres tanto de la arteria cubital como de la arteria radial, vamos a poder formar nuestros arcos. Son 4, ¿ya chicos? No se vayan a asustar, son 4. A ver, si empezamos con el primero. El primer arquito va a ser formado por 2 arterias, ¿ya? Tengan en cuenta que cada arco está formado por una rama de la arteria radial, ¿ya? Una rama de la arteria radial y otra rama de la arteria cubital, ¿ya? Entonces, el primer arquito, ¿cómo se va a llamar? Se llama arco arterial transverso anterior del carpo. Arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Quién lo forma? ¿Quién me forma mi arco arterial transverso anterior del carpo? Me lo forma mi arteria transversa anterior del carpo de la radial y mi arteria transversa anterior del carpo de la cubital. Ambas TACs, tanto de la radial como de la cubital, me dan como resultado un arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Ya? Acá está. TAC de la radial, TAC de la cubital. Y me forma mi arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Vale? Primer arco, listo. Segundo arco. Tenemos acá a nuestro arco, acá está. Tenemos acá nuestro arco arterial dorsal de la mano. ¿Ya? Arco arterial dorsal de la mano. Está acá. Ese arco arterial dorsal de la mano, uy, mejor no lo pongo con ese color, porque no se ve. Vamos con esto. Bien. Ese arco arterial dorsal de la mano, chicos, ¿quién lo va a formar? La arteria radio dorsal y la arteria cúbito dorsal. Obviamente, ustedes ya saben, la radio dorsal viene ¿de quién? De la arteria radial y la cúbito dorsal viene de la arteria cubital. ¿Ya? Se unen y forman mi arco arterial dorsal de la mano. ¿Ya? Segundo arco, listo. Vamos con el tercero. Tenemos a nuestro arco arterial palmar superficial. ¿Ya? Arco arterial, este lo vamos a ver mejor acá. Está acá. Tenemos a nuestro arco arterial palmar superficial. ¿Quién me forma a ese arco arterial palmar superficial? Me lo va a formar la arteria radiopalmar, ¿ya? Arteria radiopalmar, y me lo forma la arteria cubital terminal. ¿Ya? Esas dos. Arteria radiopalmar y la arteria cubital terminal. Me forma mi arco arterial palmar superficial. ¿Ya? Este de acá. Tercer arquito. Listo. Vamos con el cuarto arco. El arco arterial palmar profundo. ¿Ya? Arco arterial palmar profundo. ¿Quién me forma ese arco arterial palmar profundo? Me lo va a formar la rama terminal de la radial, que equivalía a ¿quién? A la interósea del primer espacio, ¿verdad? A la interósea del primer espacio, acá justamente. ¿Junto con quién?
con la arteria cúbito palmar, ¿ya? Arteria cúbito palmar. Esas dos arterias me van a dar mi arco arterial palmar profundo. No se vayan a confundir. Uno es arco arterial palmar superficial y otro es arco arterial palmar profundo, ¿ya? Les recomiendo que hagan igualito, puntan, ponen el nombre del arco y se empiezan a preguntar, ¿quién me forma mi arco arterial? Esta arteria con esta arteria. Esta arteria con esta arteria. Obviamente ya saben de qué arteria proviene, porque en su mismo nombre lo dice, ¿no? La radio terminal es de la radial, o también llamada interósea del primer espacio. Y la cubital, cúbito palmar, obviamente es de la cubital, ¿no? Igual acá, ¿no? Radio palmar, obviamente es de la arteria radial, y la cubital terminal, obviamente es de la arteria cubital. Y bueno, de las TACs, cada arteria radial y cubital tiene su TAC, ¿ya? Para que no se peleen. Transversa anterior del carpo. ¿Y forman a quién? A mi arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Bien? Entonces son cuatro de estos arcos arteriales que vamos a encontrar a nivel de mano. Esto lo vamos a volver a ver en mano. ¿Ya? Pero para ir adelantando. Ya, chicos, para no exprimir más y para que quede la info. Hasta aquí. ¿Hay alguna cosa que quieran que repita? Tenemos tiempo todavía. Algo que no quedó claro, que quieran que repita. Esto de acá, medio complicado. Son 4 arterias que forman cada círculo. ¿Ya? Esto acá les pueden preguntar también. Les van a preguntar seguramente, capaz en un pasito o capaz en un examen. Los arcos son fijos. Pero antes de aprenderse los arcos, chicos, apréndanse sus arterias, pues, ¿no? Los nombres de las arterias primero. Empiecen a estudiar, ¿no? En los nombres de las arterias y luego ya una vez que ya se sepan bien los nombres, ya empiezan ya a formar los arcos. Porque empieza a tener sentido, pues, ¿no? Por ejemplo, el arco arterial dorsal de la mano, ¿a quién juntarías en dorsal? A las dorsales, ¿no? A la radio dorsal con la cúbito dorsal. Entonces como que ya ibas poniéndole un poquito más de lógica. Aprenderse esto bien, chicos, contenido del canal bicipital medial, contenido del canal bicipital lateral, pueden preguntar, ¿ya? ¿Qué más que les puedan decir? Bueno, ustedes ya saben inserción, siempre les van a preguntar capaz. Ya, ojalá ya tengan dominado plexo, chicos. Ya saben, dibujen su plexito braquial. Esto acá capaz fue una pregunta de un pasito. Ya en examen no me acuerdo que preguntaran, pero en pasito sí. Y de ahí creo que eso es todo, ¿no? Les recomiendo que dibujen para que se les quede más. Dibújense en sí mismos también si quieren. ¿Ya? Eso sería todo, me parece. Esto ya lo subo, voy a grabar, terminar de grabar la sesión. Les voy a enviar el link de el post-test de tener grabación.